un artículo y hace la diferencia entre lo que has preguntado. ¿Dónde está? Bueno, no hay espacio acá, pero te lo voy a poner acá. Ya que cuando es neuralgia del trigémino, para que se entienda y también para que se entienda mucho más fácil las diferencias, es que cuando hablas de una neuralgia esencial, es una neuralgia primaria, ¿ya? O también llamada idiopática, que es la que hemos estado hablando nosotros ahora, ¿no? O sea, toda la clínica característica de los desencadenantes, listo, pero que no se sabe la causa porque generalmente es por un aumento de la sensibilidad de los mecanorreceptores o a veces se dice que es por una descarga del tálamo, ¿ya? Pero es la causa idiopática. En cambio, cuando hablas de neuralgia del trigémino sintomática, es porque es una neuralgia del trigémino secundaria. O sea, debido a una enfermedad. Por eso se genera la neuralgia. Por una hidrocefalia, he visto esclerosis múltiple, malformaciones arteriovenosas, etcétera, ¿no? Y la diferencia, o sea, la diferencia entre estas, o sea, voy a poner ahí las características porque al esencial ya hemos hablado, es que esta no tiene puntos gatillo, porque como no se debe a una causa primaria esencial, ¿no? Con un aumento de sensibilidad a los receptores, no tiene por qué haber puntos gatillo, ¿no? Sino que esto es más que todo un dolor, o sea, lo que sí tiene es la misma característica del dolor, que es tipo neuropático, o sea, eso no cambia porque igual sigue siendo neuralgia del trigémino, pero el dolor ya es más continuo, no se debe a puntos gatillos y también está asociado a que hay ausencia de reflejo corneal y también pueden haber algunos signos de focalización debido a que obviamente se debe a otra causa. ¿Listo? Entonces es la diferencia entre una neuralgia del trigémino esencial, que es la que hemos hablado, que es la idiopática, la más frecuente, y la sintomática que se debe a algo. ¿Listo? Espero con eso resolver tu duda. Ahora sí vamos a continuar. Ya. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es mareos, vértigos y trastornos del equilibrio. ¿Listo? Ya que por las definiciones también tenemos que ver qué es un mareo, qué es un vértigo y qué cuando hablamos de trastornos del equilibrio, ¿no? Entonces ahí les he puesto, ¿no? Se define como vértigo a una sensación ilusoria del movimiento que puede corresponder tanto al desplazamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando decimos que nosotros nos movemos respecto a los objetos, que a eso se llama vértigo subjetivo, ¿ya? Porque es de nosotros mismos, como de los objetos, ¿no? En relación con el cuerpo, ¿no? Que sentimos que lo que está a nuestro alrededor se mueve. Eso se llama vértigo objetivo, ¿ya? Del objeto, para que lo relacionen así. En cambio, se entiende por mareo cuando no hay una ilusión de movimiento, ¿no? El mareo simplemente es la sensación de cabeza vacía, flotación, vaído, ¿no? Pero no sientes que las cosas se están moviendo, ¿ya? Entonces, la diferencia entre mareo y vértigo. Y los trastornos del equilibrio, ¿no? Se relacionan con el sentido de la posición o la coordinación motora y se percibe en lo que es tronco y extremidades. En cambio, cuando estamos hablando de esto de los mareos y vértigo, más que todo son referidos estos a la cabeza, ¿listo? Entonces, cuando hablamos ya de síndrome vertiginoso, es aquella persona que tiene vértigo, ¿no? La definición que hemos dicho, pero ya se asocia a clínica autonómica, ¿no? Siempre que les digo clínica autonómica, por ejemplo, yo les dije, paciente con dolor retroesternal característico de cardiopatía isquémica, con clínica autonómica, o sea, ¿qué era clínica autonómica? Náuseas, vómitos, diaforesis, ¿no? Eso ya es clínica autonómica, ¿no? Y eso ya hablamos de síndrome vertiginoso, ¿no? En el caso de cardiopatía isquémica decíamos que ya era un probable infarto, ¿no? De cara inferior. Entonces, síndrome vertiginoso, vértigo, más clínica autonómica, náuseas, vómitos, diaforesis, más pérdida del equilibrio. Ahí ya nosotros podemos estar hablando de un síndrome vertiginoso. En el enfoque diagnóstico lo podemos dividir en tres, ¿ya? En lo que es una neuritis vulvar, una migraña vestibular, que va a ser prácticamente el vértigo asociado a una persona, a una crisis migrañosa, que es lo que hemos estado hablando, y la enfermedad de Meniere, ¿ya? Entonces, la neuritis vestibular es un síndrome vestibular agudo, ¿ya? O sea, se da de una manera aguda. Y el dato, porque así es una de las cosas, cuando ustedes ven vértigo, ya porque por ejemplo es tema de otorrino, vértigo, la causa más frecuente de vértigo es el vértigo posicional paroxístico benigno. Es la causa más frecuente del vértigo. De ahí le sigue la neuritis vestibular, ¿ya? Y de ahí le sigue la enfermedad de Meniere, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de neuritis vestibular, tienen que tener acá el dato clave, es el antecedente de infección viral, ¿ya? Porque está asociado a que ha tenido un cuadro, lo que siempre hablamos, ¿no? Un cuadro respiratorio o algo, y después comienza con neuritis. Por eso se dice que el tratamiento es simplemente sintomático,
¿no? O sea, no se ha visto que haya a favor los corticoides, no se trata de nada inflamatorio, simplemente sintomáticos porque es una infección viral y obviamente dura de días a semanas, hasta una semana máximo, como lo que es una infección viral. ¿Ya? Entonces, neuritis vestibular es un síndrome vestibular agudo asociado a un antecedente de infección viral. ¿Listo? La migraña vestibular lo encontramos en lo que son los síndromes vestibulares, pero episódicos. Bueno, ¿por qué episódicos? Porque estos se van a dar cada cierto tiempo, acompañado de qué? De una crisis migrañosa, que es la que ya hemos hablado. ¿Listo? Y la enfermedad de Menier, ya, tiene una triada, que también la tienen que saber, que es el paciente con vértigo, con acúfenos, ¿no? O tinnitus, como lo quieran llamar, más hipoacusia. Es una pregunta que me hicieron en mi rotación. ¿Y qué tipo de hipoacusia? Porque ustedes saben que hay una hipoacusia de transmisión y una hipoacusia de percepción, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la hipoacusia de transmisión es aquella que es una patología o del oído externo o del oído medio, o sea, la que transmite el sonido, ¿no? En cambio, la hipoacusia de percepción es aquella hipoacusia que se genera a nivel del oído interno, ¿no? Porque cuando hablamos de esta parte de los mareos y todo, es por alteración de la parte vestibular. Acuérdense que la parte del oído interno tiene la cóclea y la parte de los vestíbulos, ¿no? La parte laberíntica. Entonces, esa es la que se encarga de la parte del equilibrio también. Por eso que cuando vamos a hablar mucho de esto, vamos a ver si es periférico o si es central. Ya que cuando es central, siempre uno piensa en alteración del cerebelo, ¿no? Porque el cerebelo se encarga de lo que es la coordinación. Pero también puede ser patología del tronco encefálico, ojo. Entonces, cuando decimos a nivel central, descartar cerebelo o tronco encefálico. Posiblemente lo que se quiera descartar es un origen tumoral, ¿listo? En cambio, cuando hablamos periférico, estamos hablando de la parte vestibular. Por eso que siempre han visto que cuando meten un golpe, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si es un deporte, la verdad, que a veces me sale en Facebook de eso que se meten cachetadas. Hasta en la última película de Navidad, esa de La Roca, está, hasta que uno obviamente ya no pueda, se habrán dado cuenta muchas veces que cuando lo golpean, obviamente la persona ya pierde el equilibrio. ¿Y eso por qué? Porque está afectando la parte del vestíbulo. Entonces, esto es una acusia, como les digo, de percepción, ¿ya? Entonces, vértigo, acúfenos o tinnitus e hipoacusia es la triada de la enfermedad de Meniere. ¿Listo? O también se llama hipoacusia neuroperceptiva, ¿no? La parte neurológica. Porque esto es una afectación del oído interno, ¿ya? Y la causa más frecuente de vértigo, ¿qué va a ser? El vértigo posicional paroxístico benigno, ¿ya? Me lo voy a escribir todo, pues. Vértigo posicional paroxístico benigno, ¿listo? Entonces, así lo dividimos. Entonces, todo paciente que venga con vértigo asociado a hipoacusia y a problemas de tinnitus, como que en oídos, descartan la enfermedad de Meniere, ¿ya? De ahí, si no tiene otra patología, piénsenlo primero en este vértigo posicional paroxístico benigno y si está asociado a una infección viral, a un cuadro viral o un cuadro respiratorio que tenía, neuritis vestibular, ¿no? Explicarle que simplemente va a pasar como cualquier patología viral, ¿listo? ¿Cuánto duran los síntomas? Es importante preguntar, ¿no? Esas preguntas que les he dicho, porque si puede ser de segundos a minutos, o sea, acá dividimos lo que es un síndrome vestibular agudo, un síndrome vestibular episódico, que es lo que les dije, o un síndrome vestibular crónico. Por ejemplo, en lo que es la enfermedad de Meniere podría ser ya algo crónico, porque es una patología crónica. Cuando es que dura horas también, ¿no? Eso es una migraña, asociada a la migraña vestibular. Porque generalmente, por ejemplo, el que dura segundos es el vértigo posicional paroxístico benigno, porque eso generalmente es cambios de posición y uno siente ahí el mareo, o el vértigo, perdón, unos segundos nada más, ¿ya? Los síntomas se relacionan, ¿no?, con los movimientos de la cabeza. Acá vamos a pensar en vestibulopatía. O sea, todo lo que sea con asociación a movimientos de la cabeza, siempre piensen en la parte periférica, ¿no? Vestibulopatía ya sea uni o bilateral. ¿Listo? Los síntomas se relacionan con los cambios de la postura corporal o los cambios posicionales. Entonces ahí tenemos al famoso vértigo posicional paroxístico benigno, ¿no? O también podría deberse a una hipotensión ortostática, ¿no? Ya habíamos hablado de esto. Por ejemplo, en causas de síncope, que es la caída de presión, cuando se levantan muy rápidamente, que están echados, ¿no? No dan tiempo a que se regule la presión, o sea, que caiga la presión, ¿no? Y se genera una hipertensión ortostática, y ahí obviamente uno también siente mareos, ¿no?
Los síntomas se desencadenan con esfuerzo físico o con maniobras de valsalva. Aquí hay que descartar que ese vértigo sea por una causa cardíaca. Ya todo lo que se asocia a esfuerzo o maniobra de valsalva siempre hay que pensar algo del corazón, porque puede ser algo que está generando poco flujo y no necesariamente es algo del vestíbulo o algo del cerebelo, ¿no? O también lo que es la dehiscencia, ya, del conducto semicircular superior, ¿ya? Porque, ojo, por ejemplo, el vértigo posicional paroxístico benigno se debe a canolitos, ¿no? En lo que es el conducto semicircular posterior, ¿ya? Siempre pues, otra pregunta, porque al ser la causa más frecuente tienen que saber preguntas, pues, típicas de esa enfermedad, ¿listo? Se asocia con menor audición, acúfenos o sensación de plenitud óptica. ¿Qué van a pensar ahí? Enfermedad de Meniere. ¿Listo? Los síntomas fueron precedidos por un cuadro infeccioso. ¿Qué van a pensar ahí? Neuritis vestibular. ¿Listo? Y durante los síntomas de mareo vértigo presentan fotofobia, sonofobia. ¿Qué vamos a pensar ahí? Migraña vestibular. ¿Listo? Entonces, una manera sencilla de rápidamente orientar un paciente que presenta vértigo. ¿Listo? Ahora, en el examen físico, que es lo que nos importa, la parte semiológica, ¿qué vamos a hacer? O qué vamos a ver primero, lo que es el nistagmo, ¿no? ¿Qué es el nistagmo? Es el movimiento ocular involuntario, ¿no? Es un movimiento rápido, rítmico, oscilatorio. Entonces acá, por ejemplo, podemos diferenciarlo, ¿no? Si son lesiones cerebelosas o del tronco encefálico, como les digo, o sea, a nivel central, generalmente el nistagmo es vertical o horizontal. O sea, puede ser ambos, por lo que es bidireccional, ¿no? Bidireccional. ¿Listo? ¿Qué más? Generalmente es rotatorio puro o desconjugado. ¿Listo? En cambio, en la vestibulopatía periférica, siempre es conjugado. ¿Listo? Y es solo unidireccional. O es vertical o es horizontal. ¿Listo? Y también, añadido a eso, acá les voy a poner, cumple la ley de Alexander. ¿Qué es la ley de Alexander? Que te dice que el nistagmo aumenta hacia el lado contrario de la lesión. ¿Ya? Nistagmo aumenta al lado contrario de la lesión. ¿Listo? Y ahora vamos a ver las maniobras. Acá sí hay muchas maniobras semiológicas. Por ejemplo, tenemos la maniobra del impulso cefálico. ¿Ya? Con su nombre nomás le dice que les van a dar una sacudida a la cabeza. Entonces ahí, por ejemplo, ven, ustedes tienen que agarrar la cabeza. Ahí les he puesto tal cual cómo se hacen las maniobras para que lo tengan de cada uno, ¿no? Dice el examinador, toma la cabeza del paciente entre sus manos y se le da como consigna que mantengan la mirada fija al frente, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacemos movimientos rápidos de la cabeza, de unos 15 a 20 grados, así, una sacudida, que son los impulsos cefálicos, y estos deben realizarse de forma rápida e impredecible, ¿no? O sea, simplemente le decimos al paciente que nos mire fijamente, agarramos la cabeza y hacemos eso. Lo normal es que la mirada se mantenga fija, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a poner acá siempre es la alteración. O sea, ¿cuándo decimos que es alterado? Cuando los ojos acompañan al impulso cefálico. O sea, si ustedes le hacen la sacudida y ven que sus ojos están moviéndose al movimiento, o sea, donde está yendo la cabeza, eso ya es una alteración. ¿Listo? Pero generalmente, o sea, hacen eso y luego rápidamente se ponen así como que decir mareados y nuevamente fijan la mirada, ¿ya? O sea, con posterior fijación ocular, a eso se le llama sacádico evidente, ¿ya? Pero obviamente la alteración es que los ojos acompañen al impulso cefálico, o sea, que no se mantenga la mirada fija. Entonces, ¿qué vamos a pensar ahí? Que el origen es por compromiso periférico. Entonces ya les digo, cuando es compromiso periférico, una vestibulopatía. ¿Listo? Seguimos. Luego tenemos la prueba de desviación vertical o skew test, ¿no? Que se evalúa al paciente pidiéndole que mantenga la mirada al frente y se cubre un ojo y luego de otro de forma alternante. Ya vamos a hacer eso. Cuando decimos que hay una alteración, cuando hay un cambio en la alineación ocular en el plano vertical. ¿Listo? ¿Y qué nos va a hacer sospechar eso? Que es compromiso central. ¿Listo? Acá no se preocupen, yo les he puesto todas las maniobras, ¿ya? Pero les voy a decir las que más se usan
como para nosotros saber si es origen central o periférico. ¿Listo? Ahora, cuando hay ataxia para caminar, ojo, esto es, voy a ponerles más específico para lo que es origen central. ¿Ya? O sea, una ataxia moderada, severa, ¿no? Que el paciente pierda el equilibrio al caminar. Pero, ojo, también en ataxias leves podría ser compromiso periférico. ¿Ya? O sea, no es algo como que me orienta a uno. Pero si, por ejemplo, si dice ataxia para caminar, se van más al tema de que sea de origen central. ¿Listo? Luego está la supresión o cancelación de los reflejos vestibulo-oculares, ¿no? Que es la evaluación, ¿no? Se dice que el paciente está sentado, ¿no? Como lo ven, con los brazos extendidos, las manos entrelazadas y los pulgares señalando hacia arriba, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer, o sea, así está extendido y el paciente tiene que mirar, o sea, nuevamente tiene que tener su mirada fija en los pulgares, ¿no? Y nosotros, como dice el examinador, lo mueve en bloques de un lado al otro, mientras que este tiene que mantener la mirada fija. Entonces lo normal es que nosotros lo estemos moviendo y el paciente siga mirando la punta de sus dedos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser lo patológico? Que haya pérdida de fijación con los movimientos. ¿Listo? ¿Qué origen sería eso? Compromiso central. Hasta ahora estamos viendo que la única maniobra que nos indica cuando hay una alteración, compromiso vestibular, es la del impulso cefálico. ¿Ya? Y vamos con esta, que esta sí es muy importante, esta sí les van a preguntar, ¿ya? La maniobra de Romberg, ¿no? ¿Qué es la maniobra de Romberg? Le pedimos al paciente que permanezca de pie, ¿no? Con los pies juntos y la mirada al frente, con las manos en contacto con las caderas, ¿no? O sea, como que estén firmes. Y luego le pedimos que cierre los ojos, ¿no? Si mantiene la actitud por 30 segundos, está normal. Pero si nosotros al decir al paciente que cierre los ojos vemos que hay una inclinación hacia un lado, ya más o menos van a pensar que es obviamente origen periférico. Porque hacia el lado que se vaya, hacia ese lado, posiblemente esté la patología vestibular, ¿no? A eso se llama lateropulsión, ¿no? Que se va hacia el lado de la lesión. Entonces, la alteración es que se incline hacia un lado, ¿no? Como le dije, se llama eso lateropulsión. ¿Y qué me indica? Compromiso vestibular, ¿ya? Pero ojo, también últimamente las bibliografías, más que todo lo asocian a un origen de alteración de la propiocepción, ¿ya? Que eso también deben saber la propiocepción, que eso está regido por la parte de el cordón posterior de la médula espinal, ¿no? O sea, la parte de la propiocepción del cuerpo, de saber dónde está, mantenerse, ¿no? Entonces, si te dicen prueba de rombe positiva, o es un compromiso vestibular o es un compromiso de la propiocepción, ¿ya? Pero no es central, eso sí. Rombe positivo no es para origen central. O sea, cuando te digan origen central del vértigo, lean, van a ver romber negativo, ¿no? Romber positivo es que el paciente se vaya hacia un lado, ¿listo? Luego tenemos la prueba Unterben o marcha de Fukuda, ¿listo? Que es igual, o sea, parecido, pero al paciente le vamos a pedir que marche, ¿no? El paciente debe marchar, ¿no? Con los brazos estirados. Igual, si se va, la desviación de la marcha se va hacia un lado, o sea, lo patológico es que hay una desviación de la marcha. Entonces, en ambos casos están viendo que se está desviando hacia un lado. Entonces, siempre eso nos va a indicar de afectación o compromiso vestibular, ¿no? Compromiso periférico. O sea, compromiso vestibular y periférico es lo mismo. Ojo. Entonces, compromiso periférico unilateral. Siempre que se incline el paciente hacia un lado, piensen en compromiso periférico. Y luego tenemos esta que también deben saber. ¿Por qué? Porque es el diagnóstico con el que hacen la causa más frecuente de vértigo, que es el vértigo posicional paroxístico benigno. Esa es la maniobra que se hace, que es las maniobras posicionales o maniobras de Deep-Hallpike. ¿Listo? Y igual, cuando te digan, ¿y cuál es el manejo del vértigo posicional paroxístico benigno? Maniobras de reposicionamiento. Porque como les digo, es por una alteración en donde hay canalitos libres en el conducto semicircular posterior. Entonces tenemos que, por así decirlo, reposicionar. Entonces, la maniobra, el paciente está sentado, se gira su cabeza a 45 grados y rápidamente se lleva al paciente a una posición supina, o sea, se le echa así, como ven en la imagen. ¿Listo? Y cuando va a haber alteración es cuando el paciente va a presentar nistagmo. ¿Ya? O sea, comienza a tener nistagmo, que generalmente es un nistagmo vertical, ¿no? O sea, cuando hablamos de mirada vertical, eso también tienen que saber porque mañana vamos a hablar de parálisis de los pares craneales, sobre todo de la parte de los músculos extraoculares, tienen que entender bien eso. Cuando hablamos de vertical, o sea, estamos hablando de que el ojo mire para arriba o para abajo, ¿no? Y horizontal a los costados. Entonces tiene un nistagmo vertical hacia arriba, ¿no? Como ven acá, miren, va a tener hacia arriba. Obviamente la imagen no lo va a poner,
eso ustedes lo tienen que ver en el mismo examen, y torsional. ¿Listo? O sea, hacia un lado. Por eso acá te muestro así y hacia acá. ¿Listo? Hacia arriba y hacia los lados. Entonces, eso me indica, da diagnóstico, más que compromiso periférico de vértigo posicional. De vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Listo? Y acuérdense, el manejo son maniobras de reposicionamiento. O sea, así como las maniobras de diagnóstico son las maniobras posicionales, las maniobras de tratamiento son las maniobras de reposición, ¿no? Hay una maniobra que se llama e-placement, ¿ya? Como para ahí si les quieren preguntar. Manejo, maniobras de reposición, ¿ya? Ya que es la causa más frecuente de vértigo y una de las maniobras es la de e-placement. ¿Listo? Y eso con vértigo. Entonces, la parte más importante de vértigo siempre es ver, uno, que no sea un compromiso cardíaco, que no lo confundamos con síncope. Ya les he dicho qué es el vértigo, el hecho de sentir que o tú te mueves con respecto a lo que está a tu alrededor o lo de tu alrededor se mueve, ¿no? Y lo segundo, que es importante diferenciar, ¿es periférico o es central? ¿No? Entonces, generalmente uno fácilmente lo que hace es maniobra romper, ¿no? Le pides al paciente que se pare, que cierre los ojos, que se ponga firmes, y si ves que se inclina hacia un lado, ya puedes pensar que es un compromiso periférico, ¿no? Pero, por ejemplo, si verías eso que es periférico y piensas que la causa más frecuente, el vértigo posicional paroxístico benigno, obviamente ya le vas a hacer la otra maniobra, que son maniobras posicionales, ¿no? Pero ahí les he dejado todas las maniobras semiológicas para diferenciar origen central de origen periférico. ¿Listo? Y ya les he dicho que origen central puede ser tanto cerebelo, que uno casi siempre lo asocia a cerebelo, como también alteraciones del tronco encefálico. ¿Listo? Ahora, vamos con los movimientos anormales involuntarios, ¿no? Entonces ahí les he puesto. Los movimientos anormales involuntarios son una disfunción neurológica que puede haber exceso de movimiento que se llama hipercinesias, ¿ya? O pobreza y ineptitud de los movimientos, que son las hipocinesias, ¿no? Los movimientos anormales se establecen en el paciente de forma involuntaria a partir de una alteración en la regulación motora. O sea, no es lo mismo que estar hablando de paresias, ¿no? Que es la debilidad muscular, ¿no? O la pérdida de la sensibilidad. O sea, acá hay una alteración de los movimientos armoniosos, ¿no? Son movimientos involuntarios. Por eso esto generalmente también anteriormente se llamaba alteraciones de las vías extrapiramidales o enfermedades de los ganglios basales. ¿Ya? Porque los ganglios basales, es bonito también esa parte fisiológica, se conectan, o sea, entre todos para que uno estimule a otro, otro inhiba a otro, y mantiene la armonía de nosotros, que no tengamos pues movimientos desencadenados, ¿ya? ¿Cuáles son los ganglios basales? el, el lobo pálido, el putamen, el caudado, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, todo eso en conjunto son los ganglios basales, ¿no? Entonces, alguna alteración de ellos, y por eso vamos a hablar de cada uno y qué lesión hay, porque eso siempre le van a preguntar. La corea, o sea, si es un paciente con corea, ¿no? Vamos a ver los tipos de corea, pero qué lesión, o sea, qué estructura se ha alterado en el sistema nervioso central para que se genere corea, ¿no? ¿Qué estructura se lesiona en el Parkinson? Que es lo que siempre pregunto, ¿no? ¿Qué sustancia disminuye? O sea, bueno, ¿qué neurotransmisor disminuye? ¿Qué neurotransmisor aumenta? ¿Listo? Entonces eso vamos a ver ahorita. Entonces, cuando hablamos de clasificarlo, vamos a ver en movimientos normales, que vamos a tener el temblor fisiológico, los movimientos automáticos y asociados, o las mioclonías y fasciculaciones benignas, ¿no? Sobre todo lo que es temblor fisiológico. Ya normales tenemos las hipercinesias, que es la mayoría de lo que vamos a hablar, temblor, corea, balismo, tetosis, ¿listo? Y las hipocinesias, que acá el grupo más importante, o el único que tenemos, es el parkinsonismo, ¿ya? Entonces, primero, vamos a hablar de cómo se divide, ¿no? Vamos a hablar según su velocidad, si es rápido, mediano o lentos, ¿no? Rápido es cuando tiene de 9 a 18 oscilaciones de movimiento por segundo. ¿Listo? Porque, o sea, ya en resumen yo les voy a decir lento, rápido, medianos, ¿no? Groseros, amplios, ¿no? Para no estar repitiendo eso. Entonces, rápidos de 9 a 18 oscilaciones por segundo, medianos de 6 a 11 oscilaciones por segundo, y lentos cuando son de 2 a 6 oscilaciones por segundo. ¿Listo? Cuando hablamos de según su amplitud, fino, cuando tiene escasa amplitud, ¿listo? Y grosero o amplio, cuando tienen gran
amplitud, ¿no? Generalmente los balismos, las coreas, tienen estos movimientos más groseros, mientras que generalmente los temblores fisiológicos, el Parkinson, son temblores finos, característicamente, ¿ya? Según momento de aparición, puede ser en reposo, que es cuando el paciente está sentado, ¿no? Que te dice con las manos sobre las rodillas. Característico, que te pidan, cuando quieren ver si hay temblor en reposo, te dicen que te sientes y pongas las manos sobre tus rodillas, ¿no? La postural, que es cuando hay una actitud fija. Eso creo que todos hemos tenido, o en algún momento ustedes habrán tenido que adoptan una posición y sienten como que un leve temblor, ¿no? Ahí vamos a ver que es dentro del famoso temblor fisiológico, ¿no? No hay nada que preocuparse. Y luego tenemos el temblor que es cinético, ¿no? O intencional o asociado al movimiento, ¿no? Cinético, intencional al movimiento es lo mismo. Y según su localización, pueden ser localizadas o generalizadas. ¿Listo? Entonces comencemos. Cuando decimos que es fisiológico, ya, fisiológico es por un aumento de catecolaminas. O sea, este temblor fisiológico se puede asociar a estrés, ansiedad, tal vez tomaste mucho café, ¿no? Pero ¿cómo es? ¿Cómo es el tipo de temblor? Es postural. No es en reposo, no es al movimiento, es postural rápido y fino. Entonces, alguna vez, alguno lo ha debido tener cuando están estresados por sus exámenes, que adoptan una posición, o también a veces simplemente es involuntario, ¿no? Están ahí y están con una posición y dicen, me tiembla la mano. Y estoy seguro uno ha dicho, voy a tener Parkinson. Es un temblor fisiológico nada más. ¿Listo? Y generalmente, ¿dónde da más frecuentemente? En las manos, pues, ¿no? La mayoría de veces da en las manos. Entonces es un temblor fisiológico. Obviamente, sin ningún antecedente de nada, ¿ya? Cuando hablamos de un temblor cerebeloso, ¿ya? Esto es un temblor intencional. ¿Qué hemos dicho que es intencional? Al movimiento. Y generalmente es cuando finaliza la acción. O sea, por ejemplo, te voy a pasar una taza de té. Cuando ya te voy a entrar a la taza de té, ahí tengo ese movimiento. Ese es un temblor cerebeloso, ¿listo? Y generalmente también es en los miembros superiores. Luego tenemos el temblor esencial, ya que no confundan con temblor fisiológico. El temblor esencial es hereditario, o sea, me tienen que decir, o bueno, ustedes tienen que investigar en la vida real, tienen que investigar que sus familiares, sus padres también hayan tenido esto, ¿ya? Porque este también es un temblor postural, ¿ya? Que también puede ser intencional, ¿listo? Y generalmente da igual en miembros superiores, a nivel de la voz, ¿no? Y una característica es que mejora con el alcohol, ¿listo? Entonces te dice un temblor que es postural o el movimiento, que el paciente dice que mejora cuando toma alcohol, ese es un temblor esencial. ¿Ya? No confundan con el temblor fisiológico. O sea, el temblor fisiológico te tiene que decir que el paciente está en situaciones de estrés, de algo, o sea, algún desencadenante que está haciendo un aumento de catecolaminas, ¿no? En cambio, el esencial es alguien, puede ser normal, puede ser también, como les digo, el que a veces ustedes tienen, o sea, tienen que descartar, ¿no? Obviamente piensen en fisiológicos si están estresados, pues están estudiando y comienzan a tener esos movimientos. Pero si es de la nada, están en la playa, ¿no? Y un día están así como que, generalmente uno cuando hace así, pues, ¿no? Así, o está agarrando algo y comienza esos, o tiene como temblores, posiblemente sea hereditario, ¿no? Hay que preguntar a los papás si también tienen esos temblores, porque hay personas que, obviamente, ahí eso es otra cosa, ¿no? Mientras va progresando, te vuelves mayor, comienza a ser de localizados a generalizados, o sea, de unilaterales a bilaterales, o sea, conforme pasa la edad, van aumentando estos temblores. Entonces a veces una persona mayor piensa porque ya le va a dar Parkinson, ¿no? Pero el Parkinson, los temblores son muy diferentes y generalmente el Parkinson es el temblor en reposo. Entonces nunca confundan eso, ¿no? Si ustedes quieren decir a sus papás, bueno, hay que ver si es Parkinson, les dicen, siéntate y pon tus manos ahí. No en posicionamiento, nada, sino tus manos encima de tus rodillas. Si ahí encuentran temblor, ahí sí puede que sea Parkinson. Pero si se dan cuenta el fisiológico y el esencial, estamos diciendo que son temblores posturales, ¿listo? Y el esencial también puede ser intencional, o sea, al movimiento. Luego tenemos la enfermedad de Wilson, que ya hemos hablado, el famoso anillo de Kaiser-Fletcher a nivel ocular, la enfermedad por depósito de cobre, ¿listo? Entonces este generalmente es un temblor también en reposo. Obviamente acá te dan el antecedente que tiene una enfermedad ya también hepática, ¿no? Es postural. Bueno, puede ser los tres, ¿ya? Puede ser reposo, postural o cinético, ¿ya? Los tres. Igual en miembro superior, en la cara, ¿listo? Pero la característica es que
el miembro superior generalmente es a nivel proximal. Por eso es que te dicen que tiene un movimiento como que están batiendo alas, o sea, batir alas, así como una hina. ¿Ya? Eso piensa en la enfermedad de Wilson, pero generalmente no te preguntan mucho enfermedad de Wilson con respecto a alteraciones de movimiento, sino más que todo lo que aprendimos en la parte ocular de cabeza y cuello, del anillo de Kaiser-Fleischer, o que puede llegar a generar también hepatopatía, ¿no? Y acá me olvidé de ponerles, se me pasó, que es el más importante, el temblor parkinsoniano, pues. El temblor parkinsoniano, entonces les he dicho que es un temblor en reposo, ¿listo? En reposo, que es un temblor que disminuye cuando hay movimientos intencionales, ¿no? O sea, cuando el paciente se va a mover, o sea, va a hacer cosas, o sea, que siente estos temblores ya, ¿no? Pero él comienza a querer agarrar cosas, va disminuyendo el dolor. Obviamente, cuando ya es progresivo, ya ahí no se puede parar para nada, ¿no? Y es un tipo de temblor característico como que te van a poner en cuenta monedas. Por eso yo cuando me acuerdo de Parkinson, Parkinson es todo lo que tiene que ver con, con casino, ¿no? Porque es el temblor en cuenta monedas. Cuando veíamos la parte de inspección general, la fascie, ¿no? La fascie de Parkinson, ¿cuál era? La fascie hipomímica, ¿no? ¿Cuál era esa fascie? La fascie de póker, de cara de jugador de póker, o sea que no tiene expresión facial. Entonces, todo Parkinson parece del jugador de casino, ya cuenta monedas, fascia de jugador de póker, ¿no? La hipomimia te pueden poner en el caso, ¿listo? Entonces, eso es con respecto a los temblores. Entonces, difieran bien un temblor esencial, fisiológico, que son temblores posturales, pero que el esencial tiene origen hereditario y también puede ser que no hay un desencadenante, o sea, no hay nada que te haga sospechar que hay un exceso de catecolaminas, ¿listo? Ahora, la corea, como les pongo, son movimientos involuntarios rápidos, irregulares, sin un propósito definido, arrítmicos, que fluyen de una parte del cuerpo a otra, ¿no? Así como sacudidas. Entonces, generalmente, estos son de gran amplitud, ¿listo? Entonces, bueno, ya les he puesto irregulares, ¿qué característica? Por ejemplo, te voy a poner la marcha del payaso. Eso también se refleja a Corea, ¿no? Y que también persisten, eso también es otra cosa, persisten en el reposo, ¿ya? Por eso estos pacientes no logran contracciones sostenidas. Por ejemplo, si a un paciente con corea le pedimos que mantenga su puño cerrado, no va a poder, ¿listo? Y la gran pregunta, cuando hay corea, ¿qué parte del sistema nervioso está lesionada? El cuerpo estriado. Y eso es algo que conforme siempre leía estos temas, ese es uno de los temas que más me gusta siempre leer, pero siempre veía, por ejemplo, Corea, lesión del putamen. Y después veía Corea, lesión del caudado. Entonces decía, pero es Corea, entonces afectación del putamen del caudado. Ya después cuando leí me di cuenta que es en sí una afectación del cuerpo estriado, o el núcleo estriado, como quieran llamarlo. Y acuérdense que el núcleo estriado está conformado por el putamen y por el núcleo caudado. A diferencia del núcleo lenticular, que el lenticular está conformado por el putamen y el globo pálido. O sea, porque, como les dije, o sea, tienen que orientarse un poco con que todos esos son ganglios basales. Entonces, el cuerpo estriado lo conforma el putamen y el caudado. Por eso, si por ahí ven que la corea es una alteración o hay una afectación a nivel del putamen, también está correcto, ¿no? Pero específicamente es el cuerpo estriado, o sea, todo eso. ¿Listo? Ahora, hay que diferenciar qué corea son y acá también es puntual, ¿no? ¿Qué es la corea de Huntington? Es una corea hereditaria. Y esta sí o sí te tienen que dar el antecedente de que el papá también ha tenido estos movimientos, porque esos no son movimientos pues hereditarios que a veces uno lo deja pasar desapercibido, no lo dice como parte de su historia familiar, ¿no? En cambio, la corea sí es algo que obviamente son sacudidos, o sea, eso te va a llevar vas a ir al doctor para descartar cualquier enfermedad, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el hecho de que saber que es hereditaria? Porque es una herencia autosómica dominante. O sea, sí o sí te va a decir que los papás también lo han tenido. ¿Listo? Y generalmente la corea de Huntington es igual a nivel de miembro superior, o sea, la parte superior, miembro superior, cara. ¿Listo? Pero lo más importante, como les digo, es ese antecedente que sea hereditario. ¿Listo? También puede tener alteraciones en la personalidad, puede tener demencia. Ya en casos más evolucionados, cuando se cronifica,
Ya los pacientes pueden tener disartria, disfagia, ¿ya? Pero es el hecho de que ustedes relacionen la corea asociado a un componente hereditario. Esto es corea de Huntington. La corea de Sydenham, lo que tienen que asociarlo es a fiebre reumática. Dentro de los criterios de Jones para fiebre reumática está la carditis, está la corea. Siempre, ¿qué corea? ¿Qué tipo de corea? Corea de Sydenham, ¿ya? Corea de Sydenham. Y generalmente, esto obviamente, al igual que la fiebre reumática, es más frecuente en mujeres, ¿no? Y se autolimita. O sea, obviamente, por ejemplo, la corea de Huntington, al ser hereditaria, obviamente va a persistir en el tiempo, ¿no? Pero en cambio, la corea de Sydenham, al estar hablando de un componente infeccioso, como es la fiebre reumática, si se trata y todo, igual la corea se autolimita, ¿listo? Ahora, eso sí, los pacientes que tienen, como un datito ahí para que anoten, los pacientes que tienen corea de Sydenham generalmente dejan hipersensibilidad de los receptores dopaminérgicos. O sea, para que sepan también eso. Cuando hablamos de corea, la alteración a nivel de los neurotransmisores, hay una disminución de los GABA y la acetilcolina. Y aumenta la dopamina. Por eso toda afectación, y ahorita vamos a ver justo hablando de la parte farmacológica, toda causa que aumente la dopamina genera movimientos de tipo corea. ¿Ya? Que quede claro eso. Entonces, por eso los pacientes que tienen corea de Sydenham se autolimitará y todo, pero pueden dejar una respuesta de hipersensibilidad dopaminérgica, que cuando estas pacientes, no mujeres sobre todo, de ahí toman algún medicamento que sea agonista dopaminérgico, ¿no? O están embarazadas, se desencadena nuevamente esta corea. Pero no significa que nuevamente estén volviendo a la enfermedad, sino que sus receptores de dopamina se han vuelto más sensibles. ¿Listo? Y si yo te digo que hay una corea farmacológica, ¿a qué medicamento creen que se asocia? Al levodopa, pues, ¿no? Al tratamiento para el Parkinson. Porque en el Parkinson es lo contrario. En el Parkinson hay deficiencia de dopamina. Vamos a ver que ahí lo que se afecta es la sustancia negra. Y al afectarse la sustancia negra, cae la dopamina. Es una pregunta típica de examen, ¿no? ¿Cuál es el neurotransmisor que es deficiente en el paciente con Parkinson? Dopamina. ¿Listo? En cambio, en el paciente con corea aumenta la dopamina. ¿Listo? Por eso que la corea estamos dentro de los movimientos hipercinéticos, diferente al Parkinson que está dentro de los movimientos hipocinéticos. ¿Listo? Entonces el levodopa es el fármaco más frecuentemente relacionado porque obviamente le estás dando dopamina, ¿no? Otros relacionados también son los anticonceptivos orales o los antipsicóticos. ¿Por qué los antipsicóticos, doctor? Porque los antipsicóticos son agonistas dopaminérgicos. ¿Listo? Y finalmente, bueno, otras causas que también pueden generar corea. Está lo que es la encefalitis, ¿ya? El lupus, o sea, que son, como se le dice, una corea sintomática, o sea, por otra enfermedad, ¿ya? Tirotoxicosis, ¿no? Un paciente hipertiroideo, policitemia, los trastornos conversivos, ¿listo? Pero acá lo que ustedes deben saber, Huntington, hereditario. Corea de Sydenham, antecedente de fiebre reumática. Y farmacológica, bueno, que te digan que está tomando, pues, levodopa, ¿no? Si te dicen que de la nada un paciente con Parkinson comienza a tener movimientos de sacudida, ¿a qué se debe? A su manejo farmacológico, bueno, a la levodopa. Luego tenemos el balismo. Ya, el balismo, dice, es una variedad de la corea, ¿no? Que se produce de forma unilateral, porque el otro hemos dicho que es como una descarga que pasa, que se propaga, ¿no? Por lo que se le conoce en sí como hemibalismo, ¿no? Así lo van ustedes ver más en sus libros resúmenes, así, hemibalismo, ¿no? Y los movimientos tienen mayor amplitud y violencia, ¿no? O sea, esto característicamente van a decir como que en sí, más que todo miembros superiores, tienen movimientos como de lanzamiento, ¿ya? O sacudida. ¿Listo? O sea, son bruscos, ¿ya? Son bruscos, son movimientos bruscos. ¿Listo? Y la lesión que deben saber es de origen vascular. O sea, un infarto, una hemorragia. ¿Pero de qué? O sea, acá lo que importa, ¿de qué estructura de los ganglios basales? Del núcleo subtalámico. ¿Ya? La alteración del núcleo subtalámico genera el hemibalismo. Esas son preguntas típicas. O sea, te van a poner paciente con bla, 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 con hemibalismo. ¿Cuál es la estructura lesionada? Núcleo subtalámico, ¿no? O subtálamo. Paciente bla, 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 con corea. ¿Cuál de las estructuras está lesionada? Buscan núcleo estriado o si por ahí encuentran putamen o caudado. ¿Pues? No van a ser tan mal de ponerte putamen caudado, porque como les digo, es en sí una patología del núcleo estriado. ¿Listo? Entonces, hemibalismo, núcleo subtalámico. La tetosis son movimientos distónicos solo de las manos.
Por eso conocemos la famosa coreotetosis. Son movimientos bruscos, pero de la mano. Movimientos bruscos de la mano. Eso conforma parte de un síndrome, ¿no? O sea, no es que sea una lesión de algo. Luego tenemos las mioclonías, que son las contracciones bruscas y breves de uno o varios grupos musculares. Característicamente, en algún momento también lo deben haber tenido, cuando están como que muy cansados, pero no se quieren dormir, o están entrando a esa fase de sueño y tienen como que un movimiento así como que de que saltan en la cama. Eso es una mioclonía, ¿listo? Y nos indica compromiso del sistema nervioso central, ¿no? O sea, desde algo normal, porque puede ser al nivel cortical, subcortical, o ya cuando hablamos de algo patológico, las encefalopatías, ¿no? Una encefalopatía posanóxica, que es lo que justo estamos hablando ahorita, o sea, que en esos momentos como que a veces te puedes quedar sin oxígeno, no llega oxígeno, y es como que el cerebro manda una descarga, o sea, para que sepan, es una pregunta pues, típica de gente que no estudia medicina, ¿no? ¿Por qué se dan esos impulsos? Es porque al cerebro no le llega oxígeno por un momento y manda una descarga eléctrica porque piensa que te estás apagando, ¿no? Entonces es una encefalopatía posanóxica, y obviamente también cuando hablamos de encefalopatía posanóxica ya hacen cuadros de hipoxia, pues, ¿no? Ya hay cuadros de hipoxia crónica. Y lo otro es la encefalopatía, por ejemplo, hepática, que ahí generan los famosos flappings, ¿ya? Los flappings, las terexis, ¿no? Característico del paciente cirrótico que comienza a ver con flapping, terexis, movimientos de las manos. Generalmente son mioclonías y nos hacen pensar obviamente en encefalopatía hepática, ¿no? Las distonías no son contracciones sostenidas, eso sí son contracciones sostenidas de un músculo antagonista, ¿no? Que dan origen a posturas anormales. Acá las enfermedades más importantes que deben saber es la tortícolis, ¿no? La tortícolis es característicamente la contracción de los músculos cervicales que prácticamente el paciente no puede mover su cuello, y lo que es el blefaroespasmo, cuando el paciente está así con los ojos cerrados, contraídos, ¿listo? O sea, son contracciones permanentes. Luego tenemos las discinesias faciales, que también son movimientos involuntarios, repetitivos, estereotipados de la cara, la lengua y la mandíbula, ¿no? Lo más frecuente es que sean bucolinguales. ¿Listo? Y esto se debe más que todo a una hipersensibilidad dopaminérgica. ¿Ya? Igual, ahí está, como es un movimiento hipercinético, también está asociado a la dopamina. Generalmente debido a que había un bloqueo crónico, posiblemente porque el paciente haya estado usando fármacos antidopaminérgicos, no sabemos, que se ha bloqueado el receptor, y luego cuando ya deja de tomar el medicamento comienza a sobreestimularse, ¿listo? O posiblemente porque haya tenido su Corea de Sydenham, que habíamos dicho también, ¿listo? Y los tics, ¿no? Son movimientos o vocalizaciones involuntarios súbitos, rápidos, recurrentes, ¿no? Que pueden ser motores, que son los mioclónicos, los distónicos o los tónicos. Y los tics fónicos, tenemos al famoso síndrome de Giles-Tourette, ¿no? El famoso síndrome de Tourette. Lo ha de haber visto, es gracioso, a veces uno lo toma como morbo de esas personas que a veces dicen groserías, bueno, de la nada, pero no siempre son groserías, ¿no? Pero comienzan a tener fónicos que obviamente no es voluntario, pues, ¿no? Una vez en un capítulo hablando bobadas comenzaron a entrevistar a un chico con Tourette. Es muy gracioso. Y el parkinsonismo, que como les dije es el único trastorno hipocinético. Porque cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, acá no les he puesto, pero la lesión, ¿ya?, del Parkinson, la lesión es de la sustancia negra. Otra pregunta, doctor, anatómicamente, ¿dónde se encuentra la sustancia negra? En el mesencéfalo. Y cuando hay una disminución de sustancia negra, ¿qué hay? O una afectación de la sustancia negra que les dije, disminuye la dopamina. Por eso son movimientos hipocinéticos y aumenta la acetilcolina. Entonces siempre le van a preguntar las alteraciones en los neurotransmisores. En la Corea aumenta la dopamina, disminuye la acetilcolina y el GABA. En el Parkinson disminuye la dopamina y aumenta la acetilcolina. Y en el Alzheimer, también por si te preguntan en el Alzheimer, disminuye la acetilcolina. Ojo. Entonces, cuando hablamos de síndrome de Parkinson, ¿cuáles son esas características clínicas que siempre te van a poner? Bradicinesia. Paciente con bradicinesia, paciente con rigidez en rueda dentada, ¿ya? Temblor en reposo, que es lo que ya hablamos, un temblor en reposo.
La marcha festinante. ¿Qué es marcha festinante? ¿Qué te van a decir? Que el paciente está arrastrando los pies. Prácticamente no es como que camina normal, sino que camina arrastrándose los pies, ¿no? Y si quieren agregarle algo más, lo que dijimos, ¿no? Una fase hipomímica, sin expresión, la fase de jugador de póker, ¿no? Y también el temblor en cuentamonedas. Entonces, son bastantes datos para que ustedes piensen en un parkinsonismo, que como les digo, lo más frecuente, acá estoy hablando de parkinsonismo, ¿no? Lo más frecuente es que sea por la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero al saber, ¿no? Que el parkinsonismo sea una deficiencia de dopamina, también puede ser farmacológico, pues. Doctor, ¿y qué fármacos generarán parkinsonismo? Si estamos diciendo que el parkinsonismo se genera por una deficiencia de dopamina, que esa es la enfermedad de Parkinson por una alteración de la sustancia negra, ¿qué fármacos me podrían generar parkinsonismo? Los fármacos que son antidopaminérgicos, pues. Por esos pacientes pueden comenzar a generar clínica de parkinsonismo como efecto adverso de esos medicamentos. ¿Listo? Sencillo. Entonces vamos con los últimos casos. Bueno, miren, dicen Gandolfo de 64 años sin antecedentes patológicos de importancia, o sea, no hay antecedentes, ya descartamos cualquiera de las cosas que hayamos visto hereditarias, ¿no? Consulta por la presencia de un temblor en los miembros superiores, sobre todo en las manos. Bueno, la mayoría en las manos, casi no hay uno que haya dicho que es a predominio de miembros inferiores, así que hasta ahí todavía no me orienta tanto, ¿ya? Que se exacerba ante situaciones estresantes y mejora cuando se tranquiliza, ¿no? Acá ya tenemos un antecedente, ¿no? Situaciones estresantes. Y mejora cuando se tranquiliza. Cuenta que en realidad lo padece desde hace años, pero en los últimos tiempos ha empeorado. Al principio era unilateral y luego se ha vuelto bilateral. A ver, ¿qué pensarían ahí, chicos? ¿Cuál sería su diagnóstico? Ya para cerrar la clase. A ver, alguien que tenga una presunción diagnóstica. ¿Pensarían que es un tema de Corea? ¿Mm? Jocelyn, por eso recién la tu pregunta. La rigidez en rueda dentada es cuando hay como, o sea, como lo dice su nombre, o sea, la rigidez es al hacer un movimiento, por ejemplo, bueno, cualquier tipo de movimiento en los pacientes con Parkinson, es como que hay una resistencia. Ahora, ¿por qué rueda dentada? No es específicamente una rueda dentada, pero a eso se deberá relacionar, pero es un movimiento con resistencia. ¿No? O sea, quieres moviendo al paciente, pero parece que hay una resistencia en su mano. Pero no es que obviamente el paciente está generando resistencia. ¿Ya? A ver, chicos, ahí miren, uno se asocia a situaciones estresantes, ¿ya? Ustedes lo podrían asociar por un temblor fisiológico, ¿no? Lo primero que uno podría pensar en ese momento. Pero nos dice que ya va tiempo. No creo que sea una persona que esté estresada por varios años, ¿no? Que te dice que es unilateral y luego bilateral. No te dice, bueno, no especifica si es temblor en reposo, temblor intencional, postural, ¿no? Pero hay que pensar en este caso, lo más probable es que sea un temblor esencial, ¿ya? Bueno, acá nos he hecho sin antecedentes patológicos, bueno, descartando estos temas de hipertensión y todo eso, ¿no? Pero no como antecedente, o sea, no lo catalogan como antecedente de importancia que también sus papás tengan temblor esencial, pues, ¿no? Pero asocian, o sea, si no hay ningún antecedente patológico, no hay ninguna característica de hipocinesia, ¿no? Por ejemplo, el Parkinson, ninguna característica de movimientos bruscos para pensar en Corea o en hemibalismo, ¿no? O sea, simplemente son temblores, piensen, como les digo, temblor esencial o fisiológico. Si es algo, obviamente, que se da de una manera solo en las manos, así, ahí hubiera sido fisiológico, ¿no? Un exceso de catecolaminas que dijo situaciones estresantes. Pero si te está hablando de algo, ¿no? Que ha ido aumentando en el tiempo, ¿no? Que te dice que primero unilateral, luego bilateral, ahí piensen en un temblor esencial. Posiblemente sus papás también lo hayan tenido, solo que no lo saben, ¿ya? Paloma de 33 años con antecedente de 2 abortos espontáneos. Comenzó a presentar episodios de movimientos involuntarios rápidos, ¿ya? Movimientos involuntarios rápidos de gran amplitud. Ahí piensen en Corea, siempre. Cuando son de gran amplitud, rápidos, Corea, de ambos miembros superiores, que se acentuaban en reposo. Ahí está. ¿Cuál es el movimiento? Que así el paciente quiera mantener su tono, igual se va a mover.
la Corea, ¿no? Y eran enmascarados con el movimiento voluntario. Estos episodios se exacerban con el estrés y los estados emocionales. Por momentos los movimientos se generalizaban y en ocasiones presentaban marcha del payaso. O sea, con eso ya tenían Corea. En el examen físico se evidenció el líquido reticular en ambos miembros inferiores. La gran pregunta es, ¿qué Corea es? Bueno, comencemos con las que preguntan más. Corea de Huntington, no hay componente hereditario. O sea, acá, como les dije, sí tiene que decirte, o sea, para que tú sospeches, al menos en una pregunta de examen, de Corea de Huntington, hacer una herencia autosómica dominante, tiene que decirte que los papás también han tenido este problema. No es. Sigo. La otra, Corea de Sydenham. ¿A qué se asocia Corea de Sydenham? A un episodio de fiebre reumática. Estos antecedentes o esta característica clínica que tiene el paciente del líbero reticular me hace sospechar de fiebre reumática, que nada que ver. No, pues no, la fiebre reumática tiene carditis, tiene problemas articulares, ¿no? Artritis, tiene los nódulos subcutáneos, tiene el tema de, bueno, la Corea, ¿no? Pero no, o sea, y ni siquiera el antecedente que haya tenido, acuérdense, porque es una infección por estreptococo, ¿no? Nada de eso. Entonces ahí nos quedamos, obviamente, entre la Corea o farmacológica, que tampoco tiene el paciente porque no te está diciendo que ha tomado un medicamento en específico, o las otras causas, ¿no? Entonces, posiblemente esta paciente haya que descartarle las libidos reticulares, el antecedente de 2 abortos, ¿no? ¿Qué enfermedad, ya para cerrar, y eso es algo muy importante, qué enfermedad ustedes siempre asocian a abortos recurrentes? ¿Alguien sabe? ¿Qué enfermedad siempre deben descartar en un paciente con que te dicen abortos recurrentes? Por ejemplo, pregunta de obstetricia. ¿Alguien sabe? Tienen que descartar síndrome antifosfolipídico. ¿Listo? Y obviamente esto está asociado al lupus. Bueno, entonces, bueno, el alivio reticular y todo eso puede estar asociado. Hay que pedirle sus anticuerpos anticardiolipina. No olviden que esos son los de elección para síndrome antifosfolipídico. Y por eso se puede deber esta Corea, ¿no? Pero no es Corea de Huntington, no es Corea de Sydenham, no es Corea farmacológica. ¿Listo? Pero ya para que vean, Corea, piensen, hereditario, Huntington. Asociado a fiebre reumática o infección por estreptococo piógenes, Sydenham. ¿Listo? Ya chicos. Y con eso terminamos la clase de hoy. Mañana continuamos en la noche.